Arrancamos nuestro tema central con una conversación que se abre. Me gusta mucho que traemos temas que ocurren en Asunto de Familia, una propuesta que tenemos de Telepacífico Diversidad que nos une. Y son conversaciones que se abren y nos ponen a toda la familia a debatir frente a quiénes están criando, a quiénes están criando y cómo los están criando. Y es verdad, y ahí nacen muchas preguntas, ¿no es verdad que cuando solamente papá o mamá crían a los hijos son más rebeldes? Por ejemplo, hay otra gente que dice que cuando papá y mamá están presentes, el niño siempre tiende a irse sobre uno de los dos, por ende hay que buscar un equilibrio. Y la tercera es que si los papás dejan a un lado la crianza y se la entregan a los abuelitos, pues son niñitos mal criados, que porque los abuelitos son muy alcahuetes. Precisamente para hablar de este tema, para contarnos un poco a profundidad ese concepto psicológico, está con nosotros Isabel Collazos, la doctora Isabel Collazos, que es psicóloga y conoce muy bien sobre estos modelos de familia y sobre la crianza responsable. Isabel, bienvenida a nuestro programa Buena Energía. Bienvenida. Hola, Buena Isabel. energía, ¿cómo estás? Buena energía para ti, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me parece súper importante este tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la crianza respetuosa, lo que estabas hablando de los abuelos, papá y mamá cumplen un rol súper importante en los niños, entonces es importante empezar como a enfocar y a trabajar en esta parte para poder saber qué es la crianza respetuosa. Mira, yo quiero que arranquemos hablándole a nuestros televidentes de algo que llama mucho la atención, pero que es una realidad de Colombia. En Colombia, la mayoría de niños son criados solo por papá o solo por mamá. Pero en el Valle del Cauca, si nos vamos mucho más cerrado en la cifra, sí son las mujeres las encargadas de criar a sus hijos. Y esto indica una serie de cosas que quiero que estudiemos el día de hoy, porque aquí quiero abrir un espacio para todas las que, no sé si son bien o mal llamadas, doctora, madres solteras o madres cabeza de hogar, que son todas aquellas que responden económicamente en el tema de valores y educación por sus hijos. ¿Por qué un niño criado por solo mamá es un niño que tiene el mismo valor que los niños criados por papá y mamá? Bueno, esa parte es muy importante tratar, y es que tanto papá y mamá son muy importantes. Hemos tenido este momento de no, la mamá es la que cría porque ella es la que tiene el bebé y no es así. Los dos padres cumplen un rol muy importante en el niño, ¿sí? Porque papá es el rol donde te da los límites, las normas, y mamá es esa parte de ese amor y ese cuidado. Entonces, esa parte de, digamos que si es mamá que lo cría, de alguna manera está faltando esa figura para ese niño tener esa parte de esa guía, de esos límites o esa parte de ese liderazgo. Si es un hombre, por ejemplo, no va a tener a quién admirar ni saber en dónde poner los límites, ¿sí? Entonces, ambas figuras son demasiado importantes en la figura del niño. No podemos decir, no, es que porque es mamá, entonces ya ella lo crió y tiene todas las cosas buenas y bonitas. No, porque ambos son importantes, y papá, cuando es solo papá, que es también una responsabilidad súper importante, también tiene esa función donde le falta esa parte de ese rol femenino, de esa mamá, de ese cuidado, de esa protección que no se le está brindando. Yo creo que ambos son súper importantes, Doc, pero difiero de algo en un poquito. Y es que, por ejemplo, en el Pacífico, si usted se pone a ver, muchas veces uno le tiene más respeto y autoridad a la mamá que al papá. Porque la mamá es la jodida, como se dice popularmente, ¿no? Es la estricta, sin decir que el papá no, por supuesto, pero la mamá es como... creo que es tanto el respeto desde la admiración por el amor a mamá, y su exigencia también, que uno, pues no me dejarán mentir, hay muchos, o los que nos criamos en zonas rurales, que uno dice, no, mi papá no, yo le explico que me demoré más en el río por tal cosa, pero a mi mamá... No, mi mamá saca la chancla, ¿no? Entonces, como que eso puede variar de acuerdo a los territorios también donde crecemos y a la idiosincrasia. ¿Qué representa para una mujer, doctora Isabel, criar un hijo sola o una hija sola? Porque hablamos mucho de lo que representa para los hijos, pero una mujer enfrentar el reto del cuidado, que ya es un trabajo bastante arduo, el sostenimiento económico, todo lo que implica sostener y levantar una persona. ¿Qué representa eso emocional y psicológicamente para una mujer, que hay tantas en nuestra región con la fuerza suficiente para lograrlo, pero que a veces creo que subestimamos también lo que atraviesan, ¿no? Sí, la parte de una madre, digamos, cabeza de hogar y que está cuidando a un hijo, a veces pueden hacer hasta 2 o 3,
es una responsabilidad muy grande porque esa mamá empieza a tener unos momentos de pues, ansiedad, depresión, estrés, porque no es solamente el niño, sino lo que representa todo, la parte económica, la parte del hogar, el cuidado. Son varias tareas que se deben trabajar en ese momento y es un punto donde aquí yo cuando estoy en consulta yo les digo, ¿y dónde está el trabajo tuyo? ¿Sí? Porque se olvidan muchas veces las mamás de que son mujeres Claro. y que necesitan también esa parte de sentirse bonitas, tener su tiempo de calidad y si no tienen ese tiempo para ellas, pues va a ser muy difícil que puedan brindar lo mejor a sus hijos, porque se están sintiendo tristes, se están deprimiendo de alguna manera. Entonces, cuando estamos en un momento de estrés, es muy difícil que nosotros podamos brindar lo mejor a nuestros hijos. Sí. Doctora Isabel, en familias monoparentales, que es lo que estamos hablando concretamente, ¿cuál es ese reto emocional o cuáles son esos retos emocionales más frecuentes en niños y en adolescentes? Desde las familias, digamos, el no tener esa parte de comunicación y los límites claros, ¿sí? Si nosotros empezamos a trabajar con los niños y solamente estamos basando desde la parte del miedo, pues ese niño va a establecer vínculos a través de ese miedo. Entonces es muy importante esa responsabilidad y esa comunicación clara, donde nosotros empecemos a aprender y entender qué es una comunicación y qué es la crianza respetuosa, porque a veces nos vamos al otro lado, donde es una crianza respetuosa, pero es solamente yo le pongo límites y no le digo que no llore o no le quito el juguete porque de pronto va a hacer un berrinche o algo. Entonces ahí estamos pasando a otro lado y eso no es el punto es estar en un punto medio y no entrar en esa parte de autoritario, ¿sí? Porque digamos que en Imponer. Colombia, exactamente, aquí se ha mandado mucho, los niños no opinan. Son los adultos los que tienen la... Cállese que los mayores están hablando. No, hay una más decente, como que Claro. cuando los mayores hablan, los niños se callan. Y uno con esas ganas de hablar, y no, por ejemplo, nosotros que nacimos con el don, y uno con esas ganas de hablar, no, mami, pero ¿puedo decir algo? No. A O mi no- mamá, por ejemplo, lo controlaba con Claro. los ojos. O no se le olvide que yo soy su papá o yo soy su mamá. No, a mí con los ojos me volteaban a mirar y yo, ya sé que no puedo hablar, pero todo bien que voy a crecer. ¿Y cuándo Hablemos de algo muy importante que pasa en Colombia. Para hablar de estas familias monoparentales que siento es el común denominador en la actualidad, porque si hablamos de relaciones de hace mucho tiempo, pues mis abuelos permanecieron juntos hasta el fin hasta literalmente que la muerte los separó. Mis papás han permanecido juntos y admiro mucho la relación de mis papás que llevan 43 años juntos. Mi papá, según lo que conocemos y lo que sabemos, mi papá nunca le ha sido infiel a mi mamá, de puertas para adentro. Mentira, no, papi, te amo. Mi papá estaba Ahora muy lo pendiente regaño. de mi mamá, como que siempre hemos tenido una muy bonita relación y un ejemplo muy bonito, pero ese comportamiento se cortó cuando mi hermana tuvo una separación. Y quiero que hablemos de esto, no de mis problemas, ¿no? Sino de esto. Y es que en Colombia muchas, pero muchas mujeres, después de haber terminado su relación sentimental con el papá de sus hijos, pues empiezan ese desafío de cómo hago para criar a mi hijo, haciéndole entender que él sí tiene un papá, pero que su papá no está aquí. Muchas veces porque los papás o lo abandonaron o muchas veces porque el papá y la mamá pues no pudieron estar más juntos. Hablemos de ese desafío de criar a un hijo con esa realidad por una razón. Hay quienes nacen y sus papás se separan y nunca crecieron con la figura de papá, pero es muy fuerte cuando tú naces, cumples 5 o 6 años y tus papás se separan y a veces lo ponen a uno como en la mitad y ¿con quién se va a ir? ¿Con papá o con mamá? Y entonces, no, pues con papá. Bueno, entonces, ¿y ahora cómo le explica a papá que mamá no quiere estar ahí? Bueno, voy a empezar con la parte de cuando nacen y los padres están separados, ¿sí? En esa parte, digamos, siempre en consulta lo que le digo a los papás es cómo han hecho para que ese niño se vincule con ese papá y con esa mamá. ¿Cómo es esa relación entre ellos dos? Para que logre entender que tiene un papá y una mamá, porque los niños observan, los niños aprenden a partir de la exploración y entonces empiezan a ver, digamos en el jardín, que un cuidador viene y el otro no, y dice, ¿y mi papá? O esa figura que veo en los otros niños, ¿dónde está? ¿Sí? Entonces ellos empiezan a hacerse esas pequeñas preguntas y es ahí donde uno como adulto debe empezar a trabajar esa situación donde, bueno, estoy en una relación, terminó,
pero no significa que yo dejé de ser papá. Siempre van a ser papás. Entonces es vincularse bien en esa situación y dejar a un lado lo de la relación de pareja si haya sido caótica y lograr llegar a unos términos claros para que puedan trabajar en esa cuestión de lo que está pasando. Uno es ex esposo, pero nunca ex papá. Exactamente. Eso me lo decía la psicóloga. Nunca uno puede ser ex papá, y es verdad. Exactamente. Entonces, ya yéndonos al paso de cuando los padres se separan, algo que digo mucho en consulta es a los papás, hablaron del tema con el niño, le comentaron, no es entrar a raíz y decirle, no, es que su mamá hizo esto y esto y esto, no. Pero sí hay que entrar a explicarles, hay una separación, no es tu culpa, porque muchas veces los niños piensan que es su culpa. Y es enseñarles y decirles, no, es una situación ajena a ti, con un lenguaje, digamos, hacia ellos, que ellos lo puedan entender, porque hay que entender que cada edad tiene un lenguaje, pero es decirle, no es tu culpa, papá y mamá no van a estar juntos, pero siempre vamos a estar para ti. Vamos a estar presentes y puedes contar con nosotros. Y es esa parte donde hay que vincularlos y donde papá pues es el que tiene que llamar, el que tiene que hablar, el que tiene que buscarlo. No es el niño donde, papá, ¿puedes venir? Ay, No. qué feo eso, sí. Tienes razón. Eso me parece clave. Ahorita vamos a profundizar sobre ese tema. Doc, Vico planteaba al inicio del planteamiento de esta temática que nos atraviesa hoy algo muy interesante y es los mitos que se pueden dar dado a que soy criada por mamá, soy criada por papá, soy criada por mis abuelos. Tal vez los comportamientos de una persona varían de acuerdo a quién lo crió. Esta nota nos las preparó Fernanda para aclarar o desmitificar estas creencias. Hoy desmontamos algunos mitos sobre los hijos criados solo por mamá o por papá, las llamadas familias monoparentales. Los niños necesitan obligatoriamente dos padres para ser felices. Esto es mito. La realidad es que lo que más fluye en el bienestar de un niño no es la cantidad de padres, sino la calidad de amor, el cuidado y la estabilidad emocional. Los hijos de padres solteros tienen más problemas de conducta. Esto es un mito. La realidad es que no existe una regla. Los problemas aparecen más por la falta de acompañamiento, violencia o abandono, no por el tiempo en familia. Criar solo es siempre negativo. Esto es un mito. La realidad es, aunque no es un reto, muchos hogares monoparentales desarrollan hijos independientes, empáticos y resilientes. La familia no es un molde único. Mamá o papá solo también pueden formar hogares llenos de valores, afecto y oportunidades. Bueno, ahí está esta interesante nota que nos muestra esos mitos y realidades de los chicos, de los niños o niñas que son criados por padres o madres solamente. Y la pregunta viene entonces para la doctora Isabel. ¿Cuáles serían, doctora, esas fortalezas que suelen desarrollar los niños o niñas cuando son criados por papá o mamá solteros? Bueno, las fortalezas, digamos que con mamá empieza a haber esa parte de cariño, esa protección, esa parte donde ese niño logra vincular y ver a su mamá como esa parte de su todo, admiración. Y con papá también, digamos que cuando es con papá hay ciertos límites, pero papá o el hombre en sí es más de juego, ¿sí? Entonces hay como esas dos características, pero sería algo equilibrado donde ambos padres pudieran estar. Pero digamos que papá o mamá falleció, ¿sí? Entonces esa es una situación donde deja un vacío y eso es algo que hay que trabajar en terapia con el niño para que logre comprender la situación y mamá empieza a cumplir un papel muy importante, pero no deja de ser ese rol de madre. Ese rol donde está cuidando, protegiendo, donde está brindando la parte económica, ¿sí? Y al igual que papá. Entonces, tanto mamá y como papá son unos roles muy importantes. Mamá da ese, como lo decía anteriormente, ese amor, ese cariño, esa parte donde ese niño puede o esa niña puede decir lo que siente. Y ese niño, cuando está con papá, puede brindar esa parte de
ser más cercano a los amigos, donde puede interactuar más, donde puede tener más relaciones, porque digamos que cada rol corresponde a una situación. Que por eso, Doc, cuando las personas llegan a tratamiento psicológico, después, por ejemplo, de una ruptura sentimental, y entonces van del psicólogo, por eso revisan papá y mamá siempre, como vamos a revisar cuáles fueron tus relaciones con papá, vamos a revisar, porque allí parten muchas cosas que de hecho podríamos entrar a profundidad con un tema, y es que uno muchas veces en su pareja busca a la persona, a ese rol que no tuvo en su vida. Entonces, por lo general, los hombres que fuimos criados solos por mamá, por papá, perdón, buscamos a una mujer que esté a nuestro lado, que haga las veces de mamá, es muy común, y las niñas que han sido criadas por mamá, pues buscan en su relación sentimental un papá cuando se acercan a un hombre, que eso es muy peligroso y mal manejado, casi siempre emocionalmente. Yo quiero hablar de la otra forma de crianza, y es la forma de la familia núcleo tradicional, donde están los dos papás, me imagino, pues, no sé, Mauro y Dani, si fue Dani, sí, ¿cierto? Mauro también, papá y mamá. Sí, estuvimos criados por papá y mamá, y nos dimos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, mi papá trabajaba todo el día. El papá de Dani no sé si trabaja todo el día, pero el papá de mi mamá muchos, también. ellos trabajaban. Hay un rol que siempre está muy entregado al trabajo, y uno dice, bueno, ¿esto es bueno o es malo? Porque ¿de qué me sirve criarme con mis dos papás y mi papá todo el día trabajo? Y yo siempre a mi papá le he dicho esto, como yo nunca aprendí a levar cometa por culpa de mi papá, porque mi papá siempre estaba trabajando, y él me decía que me iba a enseñar a levar cometa. Mentirosito, nunca me cumplió. Llegaba por la noche. Y entonces a partir de, no, él me enseñaba, en diciembre tenía tiempo, pero pues venteaba en agosto. Entonces pues ya no. Entonces después de esto pues uno dice, sí vale la pena uno criar a sus hijos bajo una familia núcleo tradicional con este tipo de cosas. Ahí vamos a esa parte de la crianza consciente. En la crianza consciente es cuando está ese papá y esa mamá realmente ahí para ese niño o esa niña. Y esa situación de lo que estás hablando hace referente a la parte donde inconscientemente el niño lo empieza a leer como un abandono, ¿sí? Un abandono emocional donde papá y mamá no están, y donde también estoy sintiendo un incumplimiento a sus promesas, donde me estoy sintiendo traicionado. Entonces, tiene mucho efecto esa parte de la primera infancia, porque es la base, y uno no lo mida de esa manera, pero ya cuando va entrando a esa adultez dice, sí dolió esa situación. Entonces, a lo que me vienes diciendo de esa situación, sí es importante donde podamos enfocarnos en ese momento en que el niño, ¿sí?, logre decir a papá, quiero tener como este tiempo de calidad, pero más que todo el niño es el adulto. Por ejemplo, digamos, llego del trabajo y te dije que iba a leerte un cuento. Entonces voy a leerte un cuento. Por muy cansado que esté. Por muy cansado que esté. Y es lograr algo que trabajo mucho, es los horarios, los cronogramas, no solo con el niño, sino con el adulto. Que tenga un horario, un cronograma, donde ese niño pueda saber cómo es el horario de papá, logre comprenderlo, si es un niño chiquito, pues con dibujitos, para que diga, aquí es donde voy a poder jugar con papá, y papá tiene su momento de descanso que también tengo que aprender a respetar. Pero esa parte es de la crianza consciente, donde yo voy sintiendo ese amor y esa plenitud, donde voy respetando y siendo consciente y empático en las relaciones que está viviendo en el momento. Y también de pronto involucrar un poco a los hijos en ciertas actividades hasta donde se pueda, ¿no? Por ejemplo, yo crecí en una familia tradicional con mamá y papá trabajaron bastante, trabajan todavía, y trabajaban desde la madrugada, o sea que yo amanecía y no estaban, pero me involucraban. Entonces, bueno, camine que hoy vamos a ir, vamos para la finca, camine, la llevamos un ratico, llegamos, vamos a compartir con ustedes, le trajimos esto. Bueno, una cantidad de opciones posibles para que también no sea solo como que llego de trabajar y voy a leerte un cuento, sino como te involucro también en mi rutina hasta donde se pueda, porque entendemos que los trabajos de las personas son diversos y no siempre podrán involucrar a sus hijos, y también esa relación horizontal que hay con las personas cuidadoras que quedan, ¿no? Entonces, no estamos, pero está tu hermana mayor, no estamos, pero está tu padrino, en mi caso. Y de esa manera, pues la verdad, yo nunca sentí como abandono, sino mucha presencia y mucha admiración por el hecho de que mamá y papá trabajaran tan fuerte para llegar a la casa a que uno tuviera todo lo que tenía. Hay otros seres maravillosos en la familia, Doc, que son importantísimos y que creo que en la vida de la mayoría han marcado una parte importante, y son los abuelos. Abuelo, abuela, también muchas veces hacen parte de la crianza.
¿cómo es esa relación? Hablamos ya solo de la mamá, solo de la papá del papá encargados de crianza, de la familia tradicional. ¿Cómo es una crianza generada por los abuelos? Hay varios casos, ¿no? A veces no es que estén del todo encargados los abuelos, sino que mamá y papá van a trabajar, o mamá va a trabajar y queda la abuela a cargo del cuidado todo el día mientras mamá regresa. ¿Cómo funciona esta parte en la crianza responsable? Bueno, abuelo y abuela cumplen un papel muy importante, pero también es importante respetar los roles de los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces ese abuelo se vuelve de pronto alcahueta, o de pronto mamá dijo no vas a usar el celular o no vas a usar el computador, y ese abuelo y esa abuela dice, ay, úselo un momentico para que no se... Exactamente. La abuela alcahueta. Sí, para que se distraiga, porque de alguna manera dicen, ay, es que está todo aburrido, o está triste, o está insoportable, no me deja ver la novela, ¿sí? Entonces coja el celular o le dan un dulce o algo. Y entonces ahí empiezan a romper esos límites que han puesto papá y mamá, y es ahí donde empieza esa disfunción, la parte disfuncional de esa crianza, porque pues papá y mamá no están, está abuela, entonces el niño ¿qué va a hacer? Va a ceder donde sea más chévere, claro, la crianza. Entonces mi abuelo me da las golosinas, mi abuelo me deja jugar, me deja, entonces yo no le voy a hacer caso a papá y a mamá. Y en ese momento en que no le hago caso a papá y a mamá, pues es ese momento en que yo empiezo a rebelarme y empiezo a no hacer caso a esas rutinas de lo que es en el día a día. Como que pierden autoridad los padres. Absolutamente. Exactamente. Justamente, mi querida doctora Isabel, Fernanda Gómez nos trae una nota que nos muestra los beneficios, pero también las consecuencias de ser criado por los abuelitos. Vamos a verla. Cada vez es más común que niños y niñas sean criados por sus abuelos, ya sea por migración, separación, dificultades económicas o ausencia de los padres. Los beneficios. Los abuelos suelen brindar estabilidad emocional, experiencia, paciencia y un fuerte sentido de familia. Para muchos niños representa una figura de protección, amor incondicional y acompañamiento constante. Sin embargo, también existen desafíos. Algunos abuelos enfrentan limitaciones de salud, cansancio físico o dificultades económicas. Además, pueden surgir brechas generacionales en temas de disciplina, tecnología o educación. Ser criado por los abuelos no es ni bueno ni malo por sí solo, todo depende del contexto, del apoyo que reciban y el entorno emocional. Lo cierto es que cuando hay amor, compromiso y redes de apoyo, los abuelos también pueden crear generaciones fuertes y felices. A las 2 de la tarde, 9 minutos, un saludo para todos aquellos abuelitos que no le pusieron cuidado a lo que acabamos de hablar, porque ellos, no importa lo que uno les diga, siempre van a defender a sus nietos, y esto me encanta. Digo, siempre hay un instinto humano por encima de un instinto científico, una explicación psicológica, y aunque la psicología es una ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos, hay algo sobre lo que uno no puede tener control, doctora y compañero, y es sobre el amor. Y el amor de los abuelitos es muy lindo. Yo envidio a los que tuvieron a sus abuelos. Yo tuve a mis abuelos pero muy poquito, entonces no tengo experiencia frente a esto, pero Dani contaba acá que la abuelita la amaba demasiado, aunque la abuelita no la crió. Hay otros que por tema laboral, yo sé que sí, estaba leyendo ahorita televidentes y quiero que nos permitamos un espacio para leer los comentarios de nuestros televidentes. Muchos, y muchas, sobre todo mujeres, que digamos que tuvieron separación, lo que hacen es apoyarse en la mamá. Y la mamá es la abuelita presente, que mientras su hija trabaja y provee el hogar para la abuelita y para el niño, pues está pendiente del niño. Un saludo para mi mamá es la encargada de criar a mi hijo, y por ejemplo mi mamá es la que va a las reuniones, la que pone la cara, la que está pendiente del colegio y todo esto. Y está mal, para que no me vaya a regañar, doctora, pero es un apoyo que sentimos todos. Vamos a leer a nuestros televidentes por aquí rápidamente. Dice por aquí Pablito, buenas tardes del sol, lleno de energía. Un tema bastante interesante que a veces se torna triste cuando la madre y los hermanos toman con arrogancia y abuso de poder en contra de los hijos. Hermanos también dejando huellas imperdonables. Y por aquí miren lo que dice Yolandita.
Dice, yo fui madre soltera y crié a mi hijo con la ayuda de mi madre y mis hermanos. Un saludo para muchas abuelitas, así como la mamá de Yolandita. Fue un niño muy feliz, él siempre supo con respeto, fue un niño muy feliz con normas, respeto y mucho amor y siempre supo que tenía a su padre, pero que estaba ausente y la verdad a los hombres, a casi todos les falta ese compromiso de ser padre. Dice, a casi todos los que se van del hogar. Y por aquí dice otra televidente, lo importante es darle mucho amor, atención y ellos se forman como buenos chicos y luego buenos adultos. Y por aquí dice otra televidente rápidamente, los abuelos de mis hijos nunca estuvieron presentes para mis hijos paternos. Ah, bueno, también hay otros abuelos que se desentienden y dicen el que de casa busca casa y aquí me los trae para verlos y el día del bautizo porque no los quiero volver a ver. Hay quienes son de ese nivel y también es muy respetable, no es obligación de los abuelos criar a sus nietos. ¿Perfecto? Pues Doc, muchas gracias. Creo que quedamos claros, ¿no? Yo creo que la gran conclusión de todo esto es que muchas veces está más determinado en los valores que si es papá o mamá quien lo hace. ¿Sí o qué? Exactamente, sí. Y algo que quiero agregar a esto es que por ser padres no significa que estamos solos. Necesitamos una red de apoyo. Entonces, esos abuelitos se forman en una red de apoyo para nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros estemos en esa situación donde logremos decir que nos está pasando algo y que nos está quedando difícil, porque es que llevar las compras, pagar el colegio, muchas responsabilidades, llevarlos al claro. colegio, trabajar, todo esto es muy pesado para una persona. Doctora Isabel, pues muchísimas gracias. Nos Muchas encanta gracias, poner este Isabel. tema tan Mucho gusto. importante sobre la Buena mesa, buena energía. energía. Buena Con la energía, frase que dijo Vico, que no era responsabilidad de los abuelos, me acordé de mi abuela Nilda Campo, que decía, el que tenga su cojongo, que se lo eche al hombro. Y pues para mí ¿Sí? es indiscutible, hágase responsable, claramente.